¿Estamos listos para ir a la palabra? Muy bien, por favor, si son tan amables de ir a Efesios 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solamente para darles un contexto de esta carta, que fue dirigida por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba siendo instruida y alentada por él. Evidentemente esta iglesia no era judía, y él les exhorta y les hace una explicación después de haber tenido su encuentro personal con Cristo. Les dice y les anima: miren, somos hechura suya. Dios nos hizo y estableció o preparó buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. El título de esta enseñanza es La obra maestra de Dios. Hablando de forma general, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado sobre grandes obras musicales de clásicos como Beethoven, Mozart y muchos otros que han trascendido a lo largo de los años. Pero también hemos escuchado, o tal vez hemos visto, obras de teatro como Romeo y Julieta, que es todo un clásico, ¿verdad? O quién no ha visto, aunque sea una representación, la obra maestra, pero en la pintura, de La Última Cena, de Leonardo da Vinci. Lo cierto es que cualquier obra no es reconocida como maestra si no existe un acercamiento de alguien más que, sin muchas explicaciones, pueda alcanzar a captar lo que quiso decir el autor a través de su obra. Así que, por ejemplo, las pinturas más famosas, a primera vista te pueden llamar la atención y puedes decir: qué bonita está. Pero si te acercas y empiezas a buscar detalles, puedes quedar verdaderamente cautivado y asombrado por esa obra de arte. Puede ser en la pintura, en la música, el teatro, etcétera, etcétera. La enciclopedia define a la obra maestra como el trabajo hecho con una asombrosa habilidad, o lo que es lo mismo, el trabajo más grande de un artista. Eso es una obra maestra, el trabajo más grande de un artista. Así que en esta mañana vamos a contemplar, a ver hasta dónde nos alcanza el entendimiento y la comprensión, para ver un poco la obra maestra de Dios manifestada y revelada a través del regalo más maravilloso que podemos tener, y que es la Escritura. Así que, por favor, vayamos a Génesis 2, versículo 2. Porque en este libro se revela que Dios puso un orden a la tierra, dándole movimiento primeramente, porque la tierra comenzó a girar sobre su propio eje, marcando así los días. Y una vez que empezaron a girar, Dios le puso vida a su creación en la tierra. La iluminó, la hermoseó
y vemos que su obra fue terminada. Y en Génesis 2:2 dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, su obra, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa? Que en el séptimo día ya no hizo nada adicional. Ya había hecho su creación, ya había puesto todas sus leyes, etcétera, etcétera. En hebreo existen dos palabras distintas para la palabra obra. La primera es melaká, que significa propiedad como resultado de su trabajo. Y la otra palabra es masé, que significa acción. Eso es una obra, acción, ya sea buena o mala. Es decir, cuando Dios termina su obra esplendorosa, Él era el dueño de la tierra. Tanto que aún nosotros, sin que tengamos que intervenir, podemos disfrutar de la belleza natural y animal que hay en las selvas, que hay en los bosques, en las llanuras, en las playas, ¿verdad? Qué rico. Pero en esos primeros días, esa obra tan portentosa, Él creó una pareja de seres humanos a quienes les prestó dicho lugar con un propósito, con el propósito de que lo administraran. ¿Quién era el dueño? Dios. ¿Quién fue el diseñador de esta unión matrimonial? Dios. Entonces ellos de alguna manera fueron la corona, digámoslo así, hasta ese momento de la creación, porque los había puesto como administradores de todo lo que había hecho, y ellos formaban también parte de esa creación. Pero algo pasó, porque no pusieron manos a la obra, sino que quisieron ser dueños de la obra, cuando ellos quisieron ser igual a Dios. Cuando ellos empezaron a tomar sus propias decisiones y dijeron, a Dios lo hacemos a un lado. Ahí la obra de Dios de alguna manera sufrió una distorsión a causa de la rebeldía y el pecado. Por las obras, porque aquí hubo una intención, hubo una acción de parte de esta primera pareja, por las obras salidas del corazón, de un corazón que se dejó corromper y cuyo resultado nadie puede negar hasta el día de hoy, porque esos continúan. ¿Cuáles son los resultados desde aquella vez? La división, la mentira, la traición, la envidia, la soberbia, la codicia y, sin lugar a dudas, la muerte. Y esto ha sido de forma constante. Es como cuando Dios te bendice a ti y te otorga, te regala, te da, te bendice con unos padres. Pero el hijo o la hija los menosprecia. Ahí está ejerciendo una acción. Los deshonra, los humilla. O cuando a ti te bendice con hijos y no los guardas, no los cuidas, no los proteges, no los instruyes en el camino de Dios. O Dios te bendice y te da como administrador, te da un trabajo, pero tú haces como que trabajas. Así que día con día podemos ver cómo Dios siempre nos regala algo, nos obsequia algo porque Él es generoso, pero nuestras obras, nuestras actitudes, que son acciones malas, son evidentes, más aún cuando no tenemos conciencia de que Dios nos está viendo. En el libro de Génesis, en Génesis 5:26, quedaron inscritas unas palabras proféticas
de parte de Lamec, el padre de Noé, quien vio en su hijo una esperanza. Génesis 5:29. ¿Por qué? Porque dice, y Lamec le puso por nombre Noé, y Noé significa reposo, pues dijo, este nos aliviará de nuestras obras, es decir, de lo que hemos hecho mal a causa de nuestras malas decisiones. Él nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo, pero a causa del hombre. ¿Sí? A causa del hombre, esa fue la consecuencia. Y es aquí, justamente, en una de las tantas y tantas promesas en que vemos y nos muestra en la Biblia que alguien formaría parte de esa misma creación y a través de su concepción sobrenatural, este hombre, en quien se encontraría un reposo, él restauraría todas las cosas. Por tal motivo, esta sería la más grande obra de todos los tiempos, de todos los siglos y de toda la eternidad. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese momento? La cruz de Cristo. Recuerdo cuando su servidor no conocía de la Biblia, cuando tenía unos 15 años, no tenía contacto con ella. Tenía unos 15, 16 años y me decían, mira, esa persona o esa familia es de otra religión o algo así. ¿Por qué? Yo les preguntaba, bueno, porque no van a fiestas, no bailan, no toman, no hacen esto, no hacen aquello. Y yo pensaba, pues qué santurrones. Eso era lo que yo decía. Y después investigué y vi que esas personas eran cristianos. Pero después me di cuenta que fumaban, que tomaban algunas cervezas, y yo decía entre mí, bueno, pues no veo mucha diferencia. Estoy hablando acerca de mi experiencia, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando allí en mi vida? Porque a mí me habían inculcado a un Jesús, o bueno, yo así lo veía, a un Jesús alejado, encerrado, cercano, pero cuando yo hacía mis maldades, ni me acordaba de Él. Y a veces hasta yo lo veía hablar de Él como un estorbo. Y yo creo que también a ustedes les pasó. No os hagáis, ¿verdad? Porque aquel que dice que no tiene pecado le ha dicho a Dios que es mentiroso. Y cuando tú conoces a alguien que sabe de Cristo, pero que no vive como dice la Biblia, se vuelve para ti una piedra de tropiezo. O tú te puedes volver una piedra de tropiezo hacia esa persona. Pero cuando conoces a alguien que se esfuerza en vivir en santidad, en vivir en integridad, pueden ocurrir dos cosas. Que te alejes porque solamente está exhibiendo tu forma de vivir, o te rindas por buscar lo que Dios ha hecho en esa persona. Nada más hay esas dos alternativas. Y casi es como tomar una elección, sí o no. La obra maestra de Jesús, siendo el autor de semejante salvación, tiene un alto impacto en el pecador no arrepentido. Cuando otro pecador arrepentido vive como Jesús vivió. Vuelvo a repetir, la obra maestra que Jesús hizo como un autor de semejante salvación
tiene un alto impacto en el pecador no arrepentido. Cuando ve a otro pecador arrepentido que vive como Jesús vivió. En este punto, aquí Dios nos vuelve a preguntar, como lo hizo en el huerto del Edén: ¿dónde estás tú ahora? ¿Eres un pecador arrepentido o no? ¿Estás dentro del arca de salvación o estás fuera? Todas las obras terrenales que mencioné al principio, con las que iniciamos, con las que les estuve explicando, dependen de algo material para poder reproducirlas o verlas. Pero en el caso de la obra maestra de Jesús y su Padre Celestial, lo más probable es que la madera en la que se crucificó a Cristo ya no exista, ni tampoco los clavos, ni tampoco muchas otras cosas más. Y si aún existieran, la obra maestra de Dios es una obra viva, reflejada en las personas que creyeron en el mensaje de Jesús. ¿Sí se alcanza a ver? Es decir, tú con tu forma de vida das testimonio de la obra que Jesús hizo. Si nos acercamos un poco más a la cruz, podemos ver ahí, en todo lo que ocurrió en ese momento, que está expresada la mayor muestra de amor de parte de Dios y de parte de ese Dios que es compasivo. La mayor muestra de amor jamás expresada. Pero en el mismo lugar y en el mismo sitio también está la mayor muestra de justicia. ¿Por qué? Porque Jesús dio su propia vida como pago, como el pago justo por los pecadores de toda, absolutamente toda la historia, incluyéndote a ti y a mí. Y esto lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta también, la cruz de Cristo, es la mayor muestra de generosidad de parte de Dios. Y la verdad, una generosidad inexplicable, porque ni tú ni yo lo merecíamos. Una generosidad incomparable, ya que siendo aún nosotros pecadores, rebeldes, que no buscábamos a Dios, Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Dios el Padre. Cristo hizo la obra maestra y en realidad Él es la obra maestra. Y nosotros, los que hemos creído, somos al igual que la luna, simplemente reflejamos lo que Él hizo a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos. Y Filipenses 2:10 dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto significa para que en el carácter de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que, conociendo el carácter de Jesús, que solamente se puede revelar a través de la Escritura, es que uno puede doblegar su yo. Las obras malas del hombre
Incluso las obras propias del mismo Satanás, las obras diabólicas, nunca opacaron ni opacarán la obra maestra de Dios. Nunca. Desde el huerto del Edén, en el que la serpiente intentó seducir a la primer pareja creada, Dios prometió que de la mujer iba a venir una simiente, un hijo que iba a acabar con con la maldad diabólica, pisando la cabeza a Satanás. Pero cuando eso ocurrió, cuando vio Adán que esa promesa estaba sobre su mujer, aquella la que había despreciado, al escucharlo Adán lo aceptó y creyó en la promesa de Dios de que en ella vendría la salvación. Por eso fue que le cambió el nombre a su mujer, porque Eva significa madre de los vivientes. Es decir, Adán creyó en su corazón y lo manifestó con su boca. Así también, como no se opacó aquí, de la misma manera cuando la maldad estaba desbordada, en los días de Noé, hubo luz y esperanza para los que creyeron y entraron al arca. De la misma forma ocurrió la tarde en que Jesús murió y toda la tierra fueron cubiertas por tinieblas. Ahí en medio de toda esa maldad, de toda esa humillación, hubo luz. Hubo palabras de esperanzas para un moribundo ladrón que había creído en Jesús. Y a partir de ese día estaría eternamente con su Creador. De la misma manera y de la misma forma, en medio de tanta maldad que ahorita en estos tiempos estamos viviendo, que en estos tiempos en que se ha desencadenado tantos eventos como la guerra, en estos tiempos tan difíciles, jamás van a opacar la obra maestra de Dios. Jamás. Porque muchos hermanos en estos momentos, entre la lluvia de balas, misiles y todo lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, están clamando a Dios con todo su corazón. Y seguramente en esos momentos están predicando porque hay gente que está clamando a Dios, porque la ayuda no se ve venir pronto y como necesita. Veíamos hace unos días a una familia cristiana y un niño de 5 años orando de una manera, wow, increíble, pidiéndole a Dios que lo librara de que las balas no llegaran hacia su cuerpo, hacia su familia, con una intensidad que solamente quien está en ese tipo de circunstancias, que cree en Dios, se puede aferrar de tal manera. Y sabemos que Dios escucha. Dios no cierra sus oídos. Es más, por algo también Dios permite ese tipo de circunstancias, porque nada se escapa de su control. Él sabe lo que hace. Él sigue estando sentado en su trono y Él no ha sido ajeno a todo lo que pasa. Pero bueno, ¿para qué nos vamos hasta el otro lado del mundo, verdad? Aquí, justamente en México, tenemos nuestra propia maldad desatada, pero que tampoco va a opacar la obra de Jesús y la obra de Dios. Si verdaderamente tú has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces serás un asesino menos. Serás un secuestrador menos, un ladrón menos, un mentiroso menos, un fornicador menos, un adúltero menos,
Y es más, habrá un mejor ciudadano, un mejor padre, un mejor hijo y un mejor trabajador. Esa es la obra que Dios hace en las personas. Y es una obra viva que no depende de algo material, sino de una disposición en un corazón arrepentido y necesitado de parte de su Creador. Veamos el resumen, tomando en consideración nuestro versículo base, en Efesios 2:1, por favor. Que este es el resumen de la vida de un nacido de Dios a través de la carta que el apóstol Pablo dirigió a los Efesios, en Efesios 2:1. Esto que vamos a leer también nos ejemplifica a nosotros, porque nadie viene a Dios si primeramente no es confrontado con su pecado. Porque nadie va al médico si no se sabe que está enfermo, pero sobre todo que quiera sanarse, ¿verdad? Porque puedes saber que estás enfermo, pero rehuyes el antídoto. Dice así Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros, es decir, les dio una nueva oportunidad cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que no había un propósito, cuando estábamos engañados por el egoísmo, por el pecado y la maldad que provenía no de fuera, sino de nuestro propio corazón. Pero ahora los Efesios les recuerda de dónde fueron sacados. Versículo 2: en los cuales, hablando de los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, ya ustedes ya no los practican, ya no están uno tras otro, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Aquí nos revela y nos muestra que hay algo espiritual que está trabajando en el corazón de aquellos que están dispuestos o que son esclavos de sus propias pasiones y sus deseos. Y simplemente viene la tentación y como al estar esclavizados al pecado, pues es fácil deslizarse y seguir la corriente de este mundo. Y luego aquí dice en el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestros apetitos, de nuestras ilusiones y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice el versículo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿En qué momento? En el momento en el que creíste. En el momento en el que aceptaste ese regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él está intercediendo por aquel que se arrepintió. Y ha sido lavado, y ha sido limpiado. Y fíjense lo que dice: para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué significa para mostrar? Para hacer, para revelar, ¿verdad? Para poner en manifiesto lo que ha hecho por nosotros. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y todo esto, digámoslo así, ese pase a la eternidad, ese boleto a la eternidad ya fue pagado, ya fue comprado, ya fue adquirido, y no lo compraste tú ni yo.
Ese lo compró Jesucristo. ¿Qué necesitas hacer? Dice Efesios 2:8, porque por gracia, es decir, por regalo, por un favor inmerecido, sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es fe? Creer, aceptarlo. Es como si yo les diera aquí un regalo y ven por él. ¿Qué necesitas? Solamente necesitas creer y pasar por él, ¿verdad? Fue lo mismo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Es decir, tú no tienes que hacer obras para salvarte. Más bien, las obras son la evidencia de que eres salvo, como lo menciona nuestro versículo principal, Efesios 2:10, porque somos hechura, y esta palabra hechura significa poema. Somos un poema suyo, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no en nuestros propios pensamientos, no en nuestra propia prudencia, sino que Él ha dicho. Entonces, si dices que crees en Dios, pero no hay obediencia, te estás engañando a ti mismo. Y la pregunta sería, ¿cómo es que está tu fe? En el libro de Santiago dice, en versión Palabra de Dios para Todos, nos hace la siguiente afirmación lógica. Santiago 2:17 dice así, de la misma manera, si la fe no es acompañada de hechos, así sola está muerta, no hay efectividad. Versículo 18, pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Bueno, muéstrame tu fe sin hechos y yo te demuestro mi fe con mis hechos. Es decir, la fe es racional y es una fe activa. Se tiene que ver, si no, es una fe muerta. Dice Santiago 2:19, ¿crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Y si tú no tiemblas de miedo, híjole, te ganan. Híjole, esta versión así lo dice, Palabra de Dios para Todos. Santiago 2:20 dice, no seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. Casi nos dice, dime qué haces y te diré si eres salvo o no. A través de la fe. Porque eso se demuestra. Volviendo otra vez a la obra de Jesús. Los hechos y las palabras de Jesús en las últimas horas hacen que las obras maestras más representativas de los seres humanos queden reducidas a polvo, queden reducidas a nada. No ha existido ni existirá jamás un escenario, digámoslo así, tan denigrante, tan humillante y tan vil como el que fue preparado el día de la crucifixión. Que lo veíamos profetizado, lo veíamos narrado en todo el Antiguo Testamento de cómo iba a ocurrir, pero que ese día se cumpliera de tal manera, era simplemente impactante.
¿Por qué lo menciono como si fuese un escenario? Porque quienes lo subieron al escarnio público fueron justamente los sacerdotes de aquel tiempo. Jesús en otras ocasiones se había escondido porque lo querían hacer rey. Sin embargo, esa noche de la Pascua, Él sería instituido como rey de los judíos. Pero la maldad del hombre lo hizo que fuese de la forma más humillante posible. Y Jesús aceptó esa humillación y la recibió con algo verdaderamente trascendente, y que fue sin guardar el más mínimo rencor a causa de lo que le estaban haciendo. En Mateo 27, 29 dice que mientras Jesús había sido llevado para que fuese azotado, los soldados pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E inclinando la rodilla delante de él, se burlaron diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y le escupían, y tomando una caña le golpeaban la cabeza. ¿Y qué creen que pasaba con la corona de espinas? Se clavaba aún más. Pero en ese escenario, en ese día, hubo una representación mucho más trascendente. Y en palabras bíblicas, esa representación fue una sustitución. En Mateo 26, 26 nos revela lo siguiente: y aquí estamos en medio de la última cena. Mateo 26, 26 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Ahí de alguna manera había una representación simbólica de lo que iba a ocurrir. Vamos a hacer una especie de intercambio, un recordatorio, un memorial, mejor dicho. Y después dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Aquí vemos algo. No era que la sangre fuera literal de parte de Jesús. No, era un símbolo, era una representación, como había ocurrido en muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Era una representación hasta que no fue el momento de la crucifixión de Jesús. Pero aquí es algo simbólico. También se nos muestra en Isaías 53, 3 cómo fue el padecimiento que Jesús tuvo en esos momentos esto es algo importante, sustitución. Jesús iba a pagar por sus discípulos, iba a pagar por aquellos que iban a creer, pero también iba a pagar por todo el mundo. Sin embargo, Jesús pagó por todos, ¿estamos de acuerdo? Pero solamente aquellos que lo reciben serían salvos, exactamente, porque Él pagó por toda la historia, por todo el mundo, porque Él llevó en sí todos nuestros pecados. Dice Isaías 53, 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Sin embargo, en esa escenificación, en todo lo que ocurrió en aquel momento, resulta de que fue el mayor logro y la mayor derrota contra sus enemigos, y que es justamente Satanás y todas sus huestes espirituales. Dice segunda de Corintios 2:14, Colosenses 2:14. Ahí nos habla qué fue lo que ocurrió estando en la cruz. Colosenses 2:14. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Todo lo que nosotros merecíamos, Él lo anuló, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y fíjense lo que dice: y despojando a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La mayor humillación que querían para Jesús fue justamente la exhibición de toda la maldad del hombre y toda la maldad expuesta en el poder de las tinieblas. Esto jamás lo vas a ver en las películas de Hollywood. Nunca. Es más, ni en la vida real. ¿Qué? Que donde hay un conflicto, donde hay una guerra, jamás vas a ver que el rey de ese imperio vaya a enfrentarse de forma personal en contra de su enemigo. Jamás lo vas a ver. Aquí sí ocurrió. Jesús, el autor de la vida, el mismo creador, descendió para enfrentar directamente a su archienemigo Satanás. Y se enfrentó a él y a todo su arsenal, a todas las huestes. Ese día hubo tinieblas en toda la tierra y nunca lo vas a ver. Que aún así ese rey poderoso, majestuoso, como fue Jesús, jamás esperó el enemigo que a través de su muerte resultara en su mayor victoria. Jamás lo vas a ver en ninguna película. Por otro lado, en ningún lienzo en toda la historia ha tenido semejante experiencia como la que tuvo aquella cruz de madera. Al ser cubierta con sangre, esa madera, en cada respiración, cuando el autor de la vida se sostenía intentando respirar, porque él fue una especie de pincel maltrecho. No hay una pintura tal cual. Aquello ocurrido solamente quedó en la memoria de los que estaban ahí. Y a nosotros únicamente nos queda en la imaginación de lo que nos permite leer la Biblia, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿y qué decir de las obras escultóricas que son hechas de mármol? No sé si las han visto, en las cuales te puedes quedar asombrado de tanto detalle, donde se ven casi los poros de las figuras que están evidentemente inmóviles, ¿verdad? Y te quedas maravillados por esas obras humanas. Pero esas no son nada al contemplar que el mismo creador del universo, con todo su poder, con toda su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, no hizo nada.
No hizo nada por librarse, se quedó estático estando en la cruz. Él fue clavado en sus manos y en sus pies y lo mantuvieron ahí fijo durante 6 horas. Y pudiendo hacer todo para librarse y acabar con absolutamente todos, no lo hizo, no hizo nada. Nieblas. Cuando Jesús dijo a gran voz, todo está consumado. Consumado es. Todo eso que ocurrió ese día, todo eso que ocurrió esa tarde, Padre, con una dedicatoria. Esa obra maestra tenía una dedicatoria que decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así fue como Jesús entregó todo, se entregó a sí mismo en manos del Padre. Le entregó el más grande trabajo que Jesús pudo haber realizado. Y no solo eso, fue el más grande trabajo que Jesús pudo haber compartido al ser humano que quiera recibirlo. Es un regalo. Ya lo hizo todo. Solamente tómalo. Haz lo tuyo y anda como Él anduvo. Y Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Y te promete una vida totalmente nueva, donde ya no haya más dolor, más aflicción, donde toda lágrima será enjugada y no será aquí. Aquí también podremos tener consuelo, pero jamás se va a comparar con el consuelo que habrá en la eternidad. En resumen, después de contemplar levemente todo lo ocurrido en esas horas en la cruz, solamente puede haber 2 reacciones de parte tuya y mía, que puede decir: qué bonito, pero no, gracias. Y te quedas viendo solamente lo que ocurrió desde lejos. Y si eso ocurre, entonces te vas a quedar con tus obras, lo que tú has hecho y que sería lo que presentarías el día de tu muerte. Pero si después de esto dices: Señor, quiero vivir con ese regalo, entonces, cuando aceptas en tu corazón lo que Dios hizo en tu lugar, entonces toda la eternidad es la vida eterna. Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué maravillosa, ¿verdad? Qué maravillosa es la obra que Dios hizo en nuestro lugar. Es algo impresionante, impactante cuando nos acercamos un poco más a ver lo que hizo Jesús en nuestro lugar, por amor, por justicia, por misericordia. Porque Jesús quiere que lo amemos con todo nuestro corazón de una forma consciente y viva. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, porque para eso vienes, ¿verdad? Vienes a conocerlo un poco más, porque Él es el que nos mantiene vivos en toda la extensión de la palabra. Vamos a orar, si eres tan amable de ponerte de pie. Vamos a orar. Bendito Padre, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por este privilegio, este honor, este regalo en el cual nos permites podernos acercar a tu palabra, poder comprenderla y admirarla, y nos dejas ver ese pedazo de gloria, Señor. Porque sabemos que si viéramos tu gloria en toda su majestad, caeríamos muertos. Pero por tu gracia no somos consumidos, Señor. Gracias porque tú has permitido que un ser humano que ha sido contaminado como trapo de inmundicia pueda acercarse a ti a través del sacrificio que hiciste en nuestro lugar, a través de la limpieza que hiciste por medio de tu sangre en nuestra vida. Gracias por ese regalo tan maravilloso. Romanos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es tan hondo, es tan profundo, tanto como nosotros podamos seguir escarbando. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Gracias, bendito Dios. Gracias. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.